Perdón si es desprolijo, pero Trota me va a entender. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por haber venido. Con lo que dice, digamos, el doctor, ¿qué te genera? Digo, pues te da muy poco margen de maniobra. Si no es en el colegio, pero es en la juntada, pero los chicos efectivamente se están contagiando más, va a haber un reclamo concreto del cierre de las escuelas que no tiene que ver con las escuelas. Bueno, entonces tenemos que poner el foco en aquellos lugares donde los especialistas nos marcan que se está reproduciendo el virus. Pero, por ejemplo, dice en las juntadas, ¿no? Decía el doctor, los chicos de secundario sí, cuando se juntan afuera, cuando llevas a un compañerito. Vos hablabas, Romina, del miedo, ¿no? Y el miedo nos hace calcular los comportamientos también. Entonces, nosotros tenemos espacios cuidados, ¿no? Hablaban de la fábrica o hablaban de una escuela, donde hay protocolos estrictos, que muchos criticaban que eran muy rígidos y que había que flexibilizar, y nosotros dijimos que no, que había que sostenerlo porque se venían momentos complejos. Entonces el foco lo tenemos que poner como padres, ¿no? Como madres, como comunidad educativa en restringir toda vinculación fuera del horario escolar, porque eso es lo que genera aumentar la posibilidad de circulación. Y si la circulación del COVID aumenta, por supuesto eso termina impactando en el resto de los órdenes de nuestra vida. Hoy lo que se está planteando, y ustedes lo analizaban, si hay que reducir la circulación en algunos lugares de la Argentina, porque también hay que remarcar que es un país extenso y la realidad es muy diversa, por supuesto, si hay que reducir la circulación, eso puede afectar la presencialidad, que hoy no es absoluta, porque es una presencialidad restringida, sí la puede afectar. Ahora, no puede ser lo primero que se afecte en ese sentido la presencialidad en la escuela, cuando todos nos dicen que en lo social, en lo recreativo, está la mayoría de los contagios. Y al mismo tiempo, si nosotros decimos hay que restringir esta presencialidad ya restringida en cuanto a la temporalidad, no quiere decir que haya un cierre de la escuela. Podemos pasar a menor presencialidad mientras vamos viendo cómo va mejorando la realidad epidemiológica, que son las pautas que aprobamos hace varios meses en el Consejo Federal. Pero Nicolás, digamos, acá estábamos, no sé si está el doctor, pero estábamos viendo, bueno, no es en el colegio, es en los lugares, digamos, de recreación, donde se van a tomar algo los chicos. Uno como padre, ahí el Estado, digamos, puede decidir cerrar o no, pero como padre puede decirle del colegio a casa, de casa al colegio. Ahora, la movilidad que implica, digamos, porque los chicos, el doctor es así, digamos, como decía también el ministro, la escuela puede ser muy cuidada, pero si después se van a ir a la esquina todos a tomar un café, bueno, los chicos a tomar alguna gaseosa. a tomar una chocolatada. Tampoco, claro. Me parece que ya no toman pero bueno, a tomar algo, se van los chicos y se juntan. La verdad que todo el esfuerzo deja de tener sentido. Sí, coincido 100% con lo que dice el ministro. Tenemos que cuidar la presencialidad, entonces a eso le tenemos que cortar toda la circulación que no sea necesaria para la presencialidad dentro de los colegios. Yo estoy seguro, y en eso hay que transmitir tranquilidad, que en todos los lugares que sean protegidos, en donde se puedan cumplir protocolos y los protocolos se lleven a cabo adecuadamente, no va a haber una circulación alta del virus. Eso lo podemos revertir tranquilamente. El tema es todo el resto de la circulación. Entonces, lo que queremos es proteger la presencialidad de los chicos, y en eso coincido, como coincide también la Sociedad Argentina de Pediatría. Me parece que lo que hay que hacer es frenar todo aquello que sea anexo. Y en eso es parte de la población. Yo estoy seguro, el sistema sanitario está al borde del colapso, y no deberíamos esperar a tener un fallecido cercano, a alguien que fallezca en la casa o en una ambulancia, para darnos cuenta que hay que frenar con todo tipo de reunión social que no sea imprescindible o que no sea protocolizada. Me parece que eso ya es una cuestión que, más allá de las conductas que se vayan a tomar, la población general me parece que ya se tiene que dar cuenta que esto de esta manera no va, o que la única manera, si no, de restringir la circulación va a ser tener que cerrar todo 14 días de una, lo más rápido posible, porque si no nos vamos a quedar esperando y no va a pasar ni una cosa ni la otra. Bueno, esa fue una de las opciones que hoy se planteó en la reunión de gabinete, sin los colegios, digamos. Estos 14 días sería cerrar todo sin los colegios o cerrar todo, como en Francia, con los colegios. No, lo que se está planteando es, puede haber, primero, una cuestión es la región metropolitana de Buenos Aires, otra cuestión es el resto de la jurisdicción. ¿En el AMBA podría cerrarse todo? Lo que se ha conversado es que puede estar la posibilidad en algunos distritos que se pueda pasar a una reducción de la presencialidad, pero no el cierre de la actividad escolar. Está descartado el cierre, no hay un número, te lo pregunto. La decisión final, también tenemos que dejarlo en claro, a partir de todo lo que se ha construido, es de cada jurisdicción. El gobernador, la gobernadora es la que más sabe cuál es la realidad epidemiológica, y no podemos tomar ni a la Argentina como un todo, ni a cada provincia como un todo, porque hay realidades diferentes hacia adentro de una misma jurisdicción. Entonces, cada jurisdicción debe tomar la decisión priorizando la presencialidad cuidada en la escuela,
analizando que no sea la escuela la primera en sufrir ningún esquema de restricción y a partir de allí tomar cada una de las decisiones. Que también la presencialidad como una salida optativa existe porque uno agarra el chat de madres y padres del colegio y explota de mucha gente que quería la presencialidad hasta hace poco que dice, che, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos? ¿No lo mandamos? Bueno, pero yo ahí lo planteaba el doctor, nosotros esto lo discutimos con los especialistas, ninguna decisión se vincula al deseo que queremos presencialidad, se vincula a la evidencia. Y hoy en abril del 2021, quiero ser claro, sabemos mucho más de lo que sabíamos en la incertidumbre absoluta de marzo del 2020, nosotros y el mundo. Y la evidencia nos confirma que hay lugares de muy bajo riesgo porque se cumplen los protocolos. Ahí está la escuela. Hay otros lugares, ¿no?, que están muy vinculados a nuestra vida cotidiana, que lo vemos a veces cuando quizás no existe la vocación de las jurisdicciones de fiscalizar restaurantes que están abarrotados, bares que ocurre lo mismo. Veíamos imágenes el fin de semana inclusive, en un momento donde estamos todos los días con casos récord en la Argentina, que no se toma la conciencia social del cuidado. Entonces, ¿vamos a penalizar la escuela porque no cumplimos responsablemente los cuidados en otros ámbitos? Ahora, que lo hablábamos con la ciudad, yo lo hablaba con los dirigentes de las organizaciones sindicales, docentes. Si hay que tomar decisiones para reducir la circulación en un distrito en particular, ¿eso puede afectar la escuela? Sí, no en un cierre absoluto. Pero en esto que preguntabas, Jairo, que me parece que es muy importante, yo te muestro y digo al doctor también, le pregunto, porque algunos por ahí hasta piden algún tipo de certificado, no lo sé, quiero que me lo aclaren los dos, la cantidad de papás y mamás que se despiden de alguna manera diciendo yo por ahora guardo a mis chicos, no los mando al colegio, nos volveremos a encontrar cuando los números sean mejores, digamos. Romina, pero ahí tenemos que... Pero lo pueden hacer, lo que te decía Jairo, es, digamos, yo no puedo dejar de mandarla al colegio. Nosotros queremos sostener la obligatoriedad del sistema educativo. Hoy es obligatoria. Sí, comprendemos los temores de las familias y, como decís vos, el temor también implica una reflexión colectiva. Hay estudiantes que están eximidos de la obligatoriedad y hay que sumar la responsabilidad de la escuela en la continuidad educativa a distancia, aquellos que son grupo de riesgo o aquellos que conviven con alguna persona en grupo de riesgo, y eso estuvo desde el primer día. Ahora, el esfuerzo es un esfuerzo colectivo y creo que todos tenemos que ser conscientes que hay espacios cuidados que por supuesto implican un enorme desafío y hay otros espacios que no lo son. Yo entiendo, pero ayúdame con esto como mamá. Ayúdame con esto como mamá. Si yo decidiese, como alguno de los papás o como cuenta Jairo, mañana no mandar a mis chicas al colegio, y no tengo no tienen, por suerte, digamos, no tienen una comorbilidad, no viven con nadie de riesgo, se les cuenta la falta, digamos, ¿cómo yo la verdad no quiero tratar de entender esto? Yo entiendo el temor de las familias. Que no quieren mañana mandarlo. Yo entiendo el temor de las familias, pero en el marco de la responsabilidad de cada uno de nosotros, es decir, la escuela, con protocolos, con lo que es llegar a la propia escuela, es un espacio seguro que tenemos que intentar cuidar, ¿no? Porque los mayores riesgos nos plantean todos los especialistas. Yo no quiero opinar de un tema que no es de mi conocimiento profundo, más allá de los diálogos que tenemos, que son los epidemiólogos. No, pero es profundo, digamos, saber si hay algún tipo de sanción para los padres que deciden. Si la obligatoriedad sigue. No, la obligatoriedad sigue, nadie juzga a una familia que tenga temores frente a esta situación. Lo que sí queremos es, a partir de la información, derribar esos temores, ¿no? Y tomar decisiones en cada uno de los aspectos. Yo hoy hablaba con un gobernador porque existió cierta política restrictiva en una jurisdicción en particular, después hablé con su ministra de Salud, con su ministra de Educación, y nosotros debemos ser muy cuidadosos en informar a la sociedad cada paso, en ser claros cuáles son las prioridades, porque cuando nosotros decimos la escuela tiene que ser la prioridad 1, quiere decir que lo que era una prioridad 1 pasa a ser prioridad 2 para que protejamos la escuela. Y ese es el desafío complejo que hoy tenemos por delante y creo que los medios de comunicación ahí tienen un rol central de derrumbar ciertos temores lógicos que tenemos todos. Mis hijos van a la escuela, todos tenemos temores. De hecho tenemos al doctor, a ver si lo podemos sumar, digamos, a esto. ¿Qué pasa si vienen, lo tenemos al doctor ahí, ahora van a preguntar mis compañeros, perdón, pero digo, si mañana vienen, como deben haber venido a consultarle muchos papás y mamás, diciéndole no quiero llevar a mis chicos al colegio. ¿Qué les dice usted como médico, como pediatra? No, yo les digo que los lleven. Adentro del colegio los chicos no se van a contagiar. Yo creo que se pueden contagiar. Sí les diría, suspendan los cumpleaños, suspendan ir a la casa del compañerito, suspendan juntarse el fin de semana 2 familias del colegio a almorzar. Algo que nos encanta a todos, por supuesto, yo lo hago sistemáticamente, pero es el momento de suspender todo ese tipo de relación extra programática
y dedicarse solamente a que los chicos vayan en la hora que tienen, que como decía el ministro, no es completo el horario. Por supuesto que después están los miedos. Vuelvo a decir, yo creo que el miedo es útil, pero tiene que tener algún límite que no nos descontrole, digamos. En este momento es un momento en donde el sistema de salud hay que ayudarlo, así como el año pasado era a terminar de prepararse, en este momento es a no colapsarlo. Entonces, para no colapsarlo tenemos que hacer circular menos el virus. Para que circule menos el virus tenemos que dedicarnos solo a las actividades que puedan ser protocolizadas y respetadas. El que pueda trabajar de su casa, que trabaje de su casa. El que pueda no circular sin sentido, que no circule sin sentido. Reuniones sociales, reuniones extraprogramáticas del colegio, suspendidas. Entonces así podemos conservar el trabajo en los lugares en donde se pueda mantener el protocolo, la presencialidad en los colegios, que son las cosas que en definitiva creemos que son más esenciales que todo el resto. Por supuesto que a mí me encantaría tener una vida normal, pero en este momento, viendo la ocupación de cama de terapia y la ocupación en el AMBA de todas las camas de internación y el aumento de casos que está habiendo, me parece que es el momento ya de tomar esta decisión, aunque sea como sociedad, como comunidad, porque tenemos que ayudar, digamos. Entonces, y después aparte, ya los políticos, como vos decías, más allá de las recomendaciones de los médicos, tomarán las decisiones de restringir o no la circulación. A mí me gusta esto que ustedes recalquen la diferencia entre encerrarnos o restringir la circulación. Claro. Medio con acompañamiento voluntario de todos nosotros, empezaría a hacer, y poder hacerlo de una manera diferente al año pasado. Quizás 14 días, frenar la circulación, volver a abrir. Si se necesita volver a frenar otros 14 días. Bueno, hacerlo de una manera también que no genere esa angustia que teníamos todos el año pasado de no saber cuándo terminaba, si se prolongaba. Pero para eso necesitamos la colaboración de todo el mundo, no es magia. Yo quería preguntarle al ministro, usted recién comentaba que esto está en diálogo con las autoridades de la ciudad, de cada jurisdicción, de la provincia, de diferentes provincias, y también con las organizaciones sindicales de los docentes. ¿Entienden todos estas organizaciones sindicales docentes de esta prioridad por la presencialidad? Porque ya se empiezan a escuchar a dirigentes sindicales plantear levantar la presencialidad como obligatoria. Sí, lo han planteado, hoy hubo un comunicado de una de las organizaciones sindicales, en aquellos lugares plantean donde hubo mucho aumento en las últimas semanas, pero también hacen hincapié en algo muy importante, que es decir, prioricemos la escuela y eso implica restringir en otros ámbitos del trabajo, de la sociabilización y no la escuela. Nosotros tenemos que tener una mirada integral. Yo lo conversé varias veces en el día con la ministra de la provincia de Buenos Aires, y el desafío que tenemos los ministros de Educación, y es parte de lo que venimos sosteniendo, vamos a tener una reunión con todos los ministros el día miércoles, es que de cara a sus gobiernos provinciales pongan en el eje lo que debe ser la presencialidad cuidada. En el marco de, por supuesto, que hay decisiones que exceden al Ministerio de Educación, pero deben englobarse en las prioridades que tiene que tener un gobierno, en la realidad de cada una de las jurisdicciones. Y en eso nosotros, gran parte de un 2020 que fue muy complejo, de mucho aprendizaje. Los sindicatos no colaboraron, también hay que decirlo. Los sindicatos Argentina, a diferencia, Romina, de otros países de la región, tuvimos todo un proceso de construcción, ¿no? Que permitió... ¿Cuánto se habló de que había sido rehén de los Pero una cosa es lo que se dice, pero hoy tuvimos... Y a nosotros nos critican. Tal vez es distinto el 2021. Nos critican por izquierda, nos critican por derecha. Nosotros intentamos tomar la decisión en la que creemos. Y lo que nosotros logramos en febrero y marzo, un inicio del ciclo electivo, con el acompañamiento de todos los sindicatos, diría del 99% de los sindicatos, fue una construcción social. Fue derribar los temores. Fue poner en movimiento la presencialidad el año pasado en la mitad de las provincias. No fue, generalmente recuerden, ¿no? Todos los inicios del ciclo electivo son con conflicto por salario. Nosotros resolvimos salario el año pasado, nos golpeó la pandemia. Encaminamos la pandemia. Este año resolvimos salario y pandemia. Y empezaron las clases. Ahora, por supuesto, son clases distintas. Cuando nos dicen presencialidad, estamos en una presencialidad restringida. Ahora, somos el país de América Latina que en este 2021 mayores muestras dio para intentar sostener una presencialidad. Y eso no es mérito de un ministerio, es mérito de la construcción social que llevamos adelante. Ahora, después hay que sostenerlo en la enorme complejidad que hoy tenemos, y nosotros como Ministerio de Educación tenemos que defender nuestra prioridad, en diálogo, por supuesto, con la mirada integral que tienen cada uno de los gobiernos, y esas son las decisiones que hay que tomar en estos días. ¿Están vacunados los docentes? ¿Qué porcentaje de los docentes? Nosotros tenemos casi 500.000 de docentes auxiliares, que eso también... ¿Sobre cuánto? Sobre, de la educación obligatoria, 1.250.000, ¿no? Porque no, ahí sin contar la educación universitaria, que eso nos llevaría casi 1,5 millones. Y ahí tenemos también un proceso, hay provincias que han vacunado más del 82-83% de los maestros, pero igual la vacuna no es garantía de la presencialidad, fortalece. Lo que nos permite una presencialidad cuidada, segura, restringida,
son los protocolos. Y mientras la evidencia nos demuestre, porque en el 2020, hoy podemos con el diario El Lunes pensar un montón de cosas, pero la realidad es que la evidencia en el 2020 entre el COVID y la escuela era contradictoria. No había una mirada única. Y hoy es contradictoria. Perdón, y lo dejo a Jairo, pero porque quiero aprovechar también al doctor, que están los dos. Digo, hoy uno mira, ¿no? Y seguís los números de Soledad Acuña, por ejemplo, que te habla de que se mueven alrededor de 700.000 personas en torno a las escuelas y solo se contagiaron el 0,17. Digo, tanto para el doctor como para Nicolás es muy bajo. Sin embargo, ves informes que te traen desde Europa hablando cómo se dispararon los casos a los 20 o 28 días después de volver a abrir las escuelas. Digo, ¿qué hacemos los que...? Yo lo que quiero plantear acá, Romina, que es muy difícil... ¿Pero con qué me quedo? ¿Entendés? Yo miro así, digo, ¿con qué me quedo? Es muy difícil la comparación lineal de realidades muy diferentes. En infraestructura, en cantidad de población. En momentos que te golpea la pandemia. A nosotros nos golpeó en el verano, el año pasado, yendo al otoño y al invierno. A Europa lo golpeó en la primavera terminando las clases. O sea, fueron realidades absolutamente distintas. Nosotros también, la evidencia que tienen cada uno de los países, hay que analizarlo en el contexto, en el momento del año y en los protocolos que aplicaron. Porque hubo mucho debate, por ejemplo, en Francia. Los protocolos de Francia, lo digo como descripción, eran mucho menos rígidos que los nuestros. Los nuestros con un caso sospechoso, no estamos hablando de caso positivo, con un caso sospechoso hay que aislar la burbuja. Y eso quiere decir que funcionan los protocolos. Por supuesto nos complica la vida, porque un niño que tiene 2 síntomas, tiene moco y temperatura, hay que tratarlo como un caso de COVID. Y la mayoría de los casos no va a ser COVID. Y en las escuelas privadas está funcionando. Hay algunas que funcionan de lujo, pero uno recoge casos de docentes donde los obligan a ir a pesar de que no se respeten los protocolos. ¿Dónde lo pueden denunciar? Porque hay muchos docentes que dicen, estoy trabajando en una escuela donde para seguir cobrando la cuota, no cortar la clase, se está haciendo cualquier cosa. Bueno, cualquier esquema de irresponsabilidad en una institución educativa, lo primero que yo le diría al maestro de escuela de gestión privado, de gestión estatal, que hable con el director o directora, de los cuales yo confío, son 63.000 establecimientos educativos en todo el país. Ahora, si realmente sean esos comportamientos, que hable con el sindicato, que hable con el Ministerio Provincial o que hable con el Ministerio Nacional. En el caso vos estás hablando de escuelas de gestión privada. Sí. La verdad que nosotros le pedimos responsabilidad a las instituciones, ni hablar, como también le pedimos a la familia. Los chicos cuando tienen síntomas, los chicos cuando en un grupo familiar son contacto estrecho. Tenemos que tomar todas las medidas para restringir la posibilidad de poner en riesgo de contagio a las demás personas. Entonces ahí le pedimos a un maestro que si es presionado, que vaya al ministerio de su jurisdicción o al Ministerio Nacional, o inclusive que haga la denuncia también ante la organización sindical que lo represente. Nosotros ahí, con diálogo, vamos a ejercer todo lo que implica una sanción a una institución educativa a partir del despliegue de las decisiones de cada una de las jurisdicciones educativas. Nicolás, recién le hablaste y sé que te tenés que ir, estás exhausto, digo, como todos los funcionarios y la gente que está gestionando de un lado y del otro, digo que no es lo mismo que opinar desde la tribuna, de verdad te agradezco estar acá. Por favor. Pero te pido si le hablas a los padres también, porque nos pasa a todos los que tenemos hijos, y todos tenemos en distintas situaciones chicos en colegio, que ves que cumplen los chicos con el protocolo adentro, y los padres no cumplen o cumplimos, digamos, salvo en muy contadas ocasiones, con el protocolo afuera. El amontonamiento, el amuchamiento de gente que vos ves afuera de las escuelas es para hacer un informe. Lo que peor funciona, y eso salió reflejado en la primera reunión del observatorio, es el ingreso escalonado. No, ahí hay una responsabilidad de la institución en organizarlo, por supuesto, también de las familias. Yo a las familias entiendo la angustia porque es la que tenemos todos en el marco de esta complejidad. Yo quiero que todas las familias sepan porque, por supuesto, circula muchísima información, todas veces nos sobreinformamos, que cada decisión que nosotros tomamos no se vincula al deseo, sino es una decisión informada a partir de la evidencia, los datos que nosotros vamos construyendo. Y cuando teníamos dudas en el 2020, no nos importaba la crítica. Nosotros hacíamos lo que creíamos que debía hacer con la evidencia que teníamos en ese momento. Por supuesto, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, es un momento de enorme complejidad. ¿Puede afectar la escuela? Sí, puede afectar la escuela. Ahora, para que afecte lo menos posible a la escuela, tenemos que fiscalizar desde los estados, pero por supuesto también ejercer la responsabilidad social. Es difícil a nuestros hijos que tuvieron un 2020, todos tuvimos, pero nuestros hijos también, para el olvido, para el olvido. Es difícil, le debe pasar a Javier si tiene hijos adolescentes,
Digo, tenerlos para que no se vayan con los amigos después. Totalmente. Pero es lo que tenemos. Me pasa, yo tengo un hijo de 13. Digo, y en la escuela se hace un enorme esfuerzo. Que siempre hay que fiscalizar los protocolos. Ahora, tenemos que sostenerlo fuera. Y las próximas semanas son vitales en eso. Y lo que hagamos impacta, por supuesto, en la escuela, que es un espacio tan necesario. Es un espacio necesario por el impacto subjetivo de la pandemia. Para los sectores populares, es un espacio fundamental que tenemos que intentar sostener con esfuerzo, mejorando lo que tengamos que mejorar. Si hay que restringir, que sea la menor restricción posible, pero sostener el vínculo pedagógico. Digo, porque tenemos que recuperar aprendizajes, tenemos que acompañar a los chicos en un momento de enorme complejidad y nosotros tenemos que defender la escuela. Y eso es lo que tenemos que hacer de cara a nuestro gobierno con responsabilidad, escuchando a los especialistas. Ahora, si la evidencia cambia, si la realidad se empeora, por supuesto hay que... ¿No querés que salga y te digan, Trota, vos dijiste que la escuela no se cerraba? No, yo lo que digo... casos. No, pero yo lo que estoy planteando es, todo puede pasar. Nada está fuera de la mesa de decisión. Ahora, la política y las políticas públicas tienen prioridades. Y las prioridades hablan de nosotros como sociedad. Entonces, ¿puede impactar la escuela? Sí. Pero yo lo decía el año pasado varias veces. La escuela es más importante que el fútbol, que el fulbito, que ir a juntar. Y si el problema es que estemos 10 jugando a la pelota en un espacio cerrado, y bueno, en ese lugar, ahora, la fábrica que tiene protocolos, ¿la tenemos que cerrar? No. La escuela que tiene... Ahora, ¿tenemos que restringir un poco más? Y bueno, en algunos lugares sí, porque la verdad que la circulación está siendo un fuerte problema. Ahora, en cuanto a la escuela, no puede ser lo primero en ser impactado si no tomamos decisiones que nos permiten priorizar. Pero para esto, Romina, para esto que estamos viviendo hoy, es para lo que nos venimos preparando. Nos venimos preparando en diálogo con cada jurisdicción, nos venimos preparando en la construcción de consenso. Por eso también tomamos una decisión que no la adoptaron todos los países. Y algunos nos criticaron la decisión. Fue una decisión de nuestro presidente, vacunar prioritariamente a los maestros. Vacunamos casi 500.000 de ellos. Y eso habla de la definición que no que adoptamos en marzo o en febrero, la tomamos en noviembre, cuando decidimos que los docentes sean grupo priorizado, porque decíamos, en el 2021 pongamos en valor todo el esfuerzo del 2020, empecemos a vacunar a los maestros para tener la mayor presencialidad posible en un país muy desigual, muy golpeado, como es la Argentina, y que tenemos que, en esta enorme complejidad que estamos transitando, poner lo mejor de cada uno de nosotros y principalmente la política. La política tiene que poner lo mejor más allá de las diferencias para encontrar lugares en común. Bueno, ya empezaron, ahora vamos a estar hablando con el médico de las vacunas. Recién Jairo te hablaba de los docentes que se sienten presionados. A mí me está presionando la gente de Trota diciendo que si no lo largamos ahora no vuelve nunca más. No, por favor, Romina. Mariana no vuelve nunca más, me dice. Siempre un gusto conversar con vos, Romina. Siempre, muchísimas gracias. ¿Vos los estás mandando a los chicos? Yo los estoy mandando, sí. ¿Y los vas a seguir mandando? Yo los voy a seguir mandando porque la escuela, ¿qué me preocupa a mí? Y creo que es lo que decía Javier, nos pasa todo. Después tenemos que hacerle entender a nuestros chicos, pero yo ahí confío también en la escuela. Confío en nuestros directores y directoras, en nuestros maestros y maestras, y en algo que tiene la escuela. La escuela genera, y es lo que estamos trabajando con los ministerios para reforzarlo, genera los cambios de conducta. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos corrigen? ¿Cuántas veces? Decenas de veces nos corrigen en el cuidado del ambiente. Sobre todo si son adolescentes. Bueno, en el tránsito, en un montón de cosas, ¿no? Nunca tiremos un papel. Ellos tienen, ¿no?, la frescura de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Entonces también para nosotros es fundamental que la escuela, la presencialidad cuidada, nos permita reconfigurar en este momento tan duro y tan desafiante los comportamientos hacia dentro de la familia. Y mientras la evidencia nos muestre que los espacios cuidados son de bajo riesgo, tenemos que sostenerlo. Y si hay que restringir en parte, en algún lugar, lo que nosotros acordamos es la mínima unidad geográfica posible. No tomar, la provincia son 135 distritos. Lo que pasa en Loma de Zamora no quiere decir que esté pasando en General Pueyrredón. Queda clarísimo, Nicolás, te agradecemos. Gracias, verdad, un montón. No quiero que Mariana no te deje. No, por favor. Me gusta que lo maneje Mariana. Me gusta que sea una mujer la que dice si viene o no viene. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estamos con el doctor, lo estaba escuchando.